Andreina Solís. Hoy les vengo a mostrar a partir de este video la primera condición de equilibrio. El ejercicio propuesto es el siguiente. Primero hay que calcular los errores e incertidumbres y también el porcentaje de error. Para esto utilizamos recursos que podemos encontrar en nuestro hogar. Los materiales que yo utilicé son los siguientes: 2 botellas, hilo nylon, un graduador, un clip, regla y 6 monedas de $1. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que para calcular lo que es el ángulo, siempre debemos utilizar un graduador. ¿Ya? Cada vez que pongamos un peso, es decir, la moneda, el ángulo siempre tendrá diferentes cantidades. Con lo mismo aquí, ¿ya? Cada vez que también que pongamos la moneda, hay que calcular lo que es sus tensiones, ya que cada vez que este tenga más peso, más se va a estirar el hilo y va a tener diferente longitud. En este ejercicio vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre que represente la situación problemática. Como vemos, aquí tenemos los materiales que utilizamos. Aquí tenemos el peso, es decir, aquí tenemos la moneda que habíamos aplicado en el clic, y a partir de ese punto vamos a graficar. Primero vamos a plasmar lo que es nuestras coordenadas, que es la X y Y. Luego ponemos nuestras tensiones, es decir, el vector número 1 y el vector número 2. ¿Ya? Luego vamos a poner sus componentes. Es recomendable que pongamos las componentes, ya que si no la dibujamos, no estamos descomponiendo vectorialmente. Y es así como tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya hayamos dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar las ecuaciones de equilibrio de cada eje de fuerza para X y Y. Recuerden que se dice que un objeto está en equilibrio si y solo si no hay fuerza resultante ni momento de torsión resultante. Entonces, vemos que aquí en la fuerza de X tenemos sumatoria de fuerza de X es igual a 0, y acá en la fuerza de Y tenemos sumatoria de fuerza de Y que es igual a 0. Para encontrar las ecuaciones nos vamos a guiar con nuestra gráfica. Entonces, primero vamos a estar pendientes del eje de las X. Vamos aquí en la parte derecha y vemos nuestra primera componente. Tenemos aquí tensión 2, coseno de beta 2, que es igual a lo de acá, que es tensión 1, coseno de beta 1. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Para encontrar la siguiente ecuación, ahora nos fijaremos en el eje de las Y. Como vemos aquí tenemos dos componentes, entonces estas dos componentes las vamos a sumar. Y por lo tanto va a estar así. Tensión 2 seno por seno de beta 2 más, ya que tenemos la otra componente, tensión 1 seno de beta 1 va a ser igual al peso. Y es así como tenemos aquí nuestras dos ecuaciones. Para poder calcular el porcentaje de error y las incertidumbres, bueno, primero vamos a hacer una tabla donde vamos a plasmar lo que es el peso, los ángulos y las tensiones experimentales, además con los ángulos y tensiones teóricas. ¿Ya? Primero vamos a calcular lo que es el peso. Para esto se suma lo que es la masa del clic y la moneda. Vemos que el clic tiene una masa de 3.12 gramos y la moneda 8.1 gramos. Recuerden que debe haber 6 masas, ya que yo utilicé 6 monedas. Entonces, la primera masa que tenemos es 11.22 gramos. Para calcular la siguiente masa solamente escogemos la primera masa y la sumamos con la masa del clic. Y ahí obtendremos nuestra segunda masa.
Y así vamos sucesivamente hasta que tengamos todas las masas. Cuando hayamos calculado la masa, ya vamos a buscar lo que es los ángulos experimentales. Los ángulos experimentales se lo obtienen a partir de las medidas que hemos tomado del material que hemos utilizado. Esto se lo obtiene a partir de un graduador. ¿Ya? Recuerden que cada vez que aumentamos una moneda de clic, este va a cambiar de cifra y por lo tanto sus ángulos van a ser variables. ¿Ya? Otra cosa muy importante es que cada vez que también aumentemos un peso, es decir, la moneda, tratemos de calcular lo que es los lados, ya que estos van a tener diferentes centímetros cada vez que aumentamos una moneda. Ya cuando tengamos nuestra masa, ángulos y los lados, procedemos a calcular el peso, pero con la unidad de masa que es SLUG. Entonces, ¿qué haremos? La masa pues la vamos a dividir para 14.594. Bueno, cada masa lo divides para esta cantidad y te sale estas cantidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo buscar las tensiones? Como ya tenemos los ángulos, quiero que las tensiones vayan a libra, tengan esta unidad de masa. Pero recuerden que yo había calculado en SLUG. Entonces, vamos a convertir. Para convertir, hacemos esto. Agarramos los pesos y lo multiplicamos para 32,174. Y así es como obtenemos los datos del peso en libra. Ya tenemos la masa, el peso en libra, los lados y los ángulos experimentales. Ahora quiero calcular lo que es la tensión experimental. Ya. Para esto vamos a utilizar fórmulas que la vamos a sacar. Bueno, puede ser a partir de la ecuación de equilibrio de fuerza de X. Entonces esta ecuación la voy a plasmar en otra hojita aquí y voy a despejar. Puedo despejar la tensión 2 y la tensión 1, pero no me puedo ayudar con estas dos fórmulas debido a que yo no conozco los dos valores de las dos tensiones. Entonces voy a aplicar otra fórmula que me va a ayudar a partir de los ángulos que yo saqué anteriormente. Entonces, a partir de esta fórmula, yo voy a reemplazar. Entonces, sería así. Un ejemplo tenemos así. Vamos a buscar la tensión 1. Entonces, aquí dice peso. El peso va en libre, recuerden. Entonces, tenemos peso que es de 0.023 libras. Ya. Sobre el seno del ángulo número 1, aquí como vemos, miren, 5, más el coseno del ángulo 1, 5, por la tangente del ángulo número 2. Como vemos, tenemos aquí 9.5 y este nos dará como resultado 0.091 libras. Otro ejemplo, ya, con la misma tensión 1. Entonces, vamos con la segunda cantidad. Ya sería 0.032 libras. Aquí tenemos 0.32 libras sobre el seno de 7.5, que es el primer ángulo, ya, más el coseno del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo, que es 11. Nos da como resultado 0.099 libras. Y es así como podemos calcular lo que es la tensión experimental. Entonces llenas la tablita con la tensión experimental. Una vez que hemos sacado lo que es la tensión experimental número 1, procedemos a sacar la tensión experimental número 2. Esto es muy fácil, ya que podemos ayudarnos con la fórmula que habíamos despejado anteriormente, que es la siguiente, ya que conocemos la tensión número 1. Entonces, a partir de esta fórmula, reemplazamos y tenemos lo siguiente. A ver, aquí está. Se dice
que es igual a la tensión número 1. La tensión número 1, como vemos aquí en la tabla, es igual a 0.091. Bueno, aquí lo colocamos por el coseno del ángulo 1, que es 5, sobre el coseno del ángulo 2, que es 9.5. El resultado es 0.092 libras. Ya, otro ejemplo, bueno, con la tensión número 2 es el siguiente. Entonces dice tensión 1, o sea, la tensión experimental 1. Vamos con el segundo dato, 0.099 por el coseno del ángulo número 1, que es 7.5, sobre el coseno del ángulo número 2, que es 11. Entonces el resultado es de 0.100 libras. Bueno, aquí ya tenemos lo que es los ángulos y tensiones experimentales. Ahora yo quiero calcular lo que es los ángulos y tensiones teóricos. Pero en primer lugar yo voy a calcular lo que es la tensión teórica número 1. Para eso recuerden que al inicio yo les había dicho que hagamos una tabla. Esta tabla, donde coloquemos los lados cada vez que vayamos poniendo un peso, ya que al momento de que poníamos un peso, este se iba a estirar, bueno, el hilo se iba a estirar e iba a cambiar su longitud. Ya aquí tenemos el lado 1 y el lado número 2. Entonces vamos a calcular lo que es el ángulo teórico número 1. Bueno, para eso vamos a dibujar simulando que tenemos aquí el hilo de 1 metro, y como ya sabemos 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces aquí tenemos el lado número 2, o sea la tensión número 2, y el lado número 1, es decir la tensión número 1. Como ya sabemos aquí mide 100, aquí 33.3 centímetros y acá mide 67.5 centímetros. Esto es a partir de los datos que habíamos tomado al inicio, ¿no? Ya. Luego de esto vamos a calcular lo que es la ley del coseno, ya que conocemos cuánto mide cada lado. Entonces aplicamos lado 2 al cuadrado es igual al lado 1 al cuadrado más lado 3 al cuadrado menos 2 por el lado 1 y por el lado número 3 por el coseno de beta 1. Esta fórmula la despejamos y luego reemplazamos. Entonces, a partir de nuestra tabla de lados nos vamos a ayudar. Entonces, vamos con el primer ángulo. Sería beta 1 es igual al coseno de menos 1. Entre paréntesis ponemos que va el lado número 2, este lado, menos el lado número 1, que es este lado, menos el lado número 3, que es el lado de aquí arriba, sobre menos 2 por el lado número 1 por el lado número 3. Y esto nos da como resultado a 5.1 grados. Ya. Otro ejemplo, tenemos, ya calculamos la primera cantidad del ángulo número 1. Ahora vamos a calcular esta cantidad, la segunda cantidad del ángulo teórico número 1. Entonces, a partir de nuestra tabla nos ayudamos. Sabemos que en el lado número 1 teníamos ahora 67.7 y el lado número 2 33,5. Y ya sabemos que este valor siempre va a valer 100 centímetros. Entonces reemplazamos y tenemos como resultado 6.2. Ahora vamos a sacar lo que es el ángulo teórico de beta número 2. Aquí vamos a aplicar lo que es la ley del seno. Entonces tenemos seno de beta 2 sobre lado 1 es igual a seno de beta 1 teórico sobre el lado número 2. Esto lo vamos a despejar
y tenemos esta fórmula. Entonces aquí vamos a reemplazar según con los lados que tenemos aquí en la tabla. Entonces tenemos beta 2 es igual a seno menos 1, entre paréntesis tenemos el lado número 1. El lado número 1 es de 67.5. Ya, por el seno del ángulo teórico número 1, como tenemos aquí en la tabla, es este, ángulo teórico 5.1, ya, sobre el lado número 2, que aquí en la tabla podemos ver que es de 33.3. Entonces nos da un ángulo de 10.4 grados. Ya, otro ejemplo tenemos beta 2 es igual al seno menos 1, entre paréntesis va el lado número 1, o sea, del segundo dato, lado número 1, el segundo dato, ya, por el seno del ángulo teórico número 1, pero del segundo dato, ¿no? Aquí, 6.2, sobre el lado número 2, que es 33.5. 33.5, ¿ya? Y nos da un ángulo de 12.6, como observamos aquí en la tabla, 12.6. Y así sucesivamente calculamos lo que es el ángulo teórico número 2. Una vez que ya tengamos todos los valores, menos la de las tensiones teóricas, solamente vamos a poder calcular a partir de las fórmulas que habíamos aplicado anteriormente, que era esta fórmula para calcular la tensión número 1 y la siguiente fórmula para calcular la tensión número 2. Asimismo calculamos las tensiones teóricas, ¿ya? Luego de esto, de que tengamos todos los datos, sumamos y sacamos sus promedios. Ya. Para calcular el porcentaje de error, aplicamos la siguiente fórmula. Aquí tenemos beta 1, que es el ángulo teórico, menos el ángulo 1 experimental, sobre el ángulo teórico número 1. Pero miren que aquí solamente dice el promedio de los ángulos por 100. Entonces, reemplazamos, como vemos que en el ángulo teórico número 1 tenemos 8.2, menos el promedio del ángulo experimental número 1, que es de 8.6, sobre 8.2, que es el ángulo teórico, por 100, y nos da como resultado 123. Este debe tener un porcentaje menor de 10. Ya de haber calculado el porcentaje de error de beta 1, vamos a calcular el porcentaje de error de beta número 2. Se aplica la fórmula, pero cambiando el ángulo, ¿ya? Reemplazamos y me da como resultado 7.41%. Recuerden que siempre el porcentaje debe ser menor a 10. Ya. Luego de haber calculado los ángulos, vamos con las tensiones. Entonces aplicamos la fórmula cambiando solamente las tensiones, reemplaza y me da como resultado 3.38%. Por último, sacamos la tensión número 2, ya cambiamos las tensiones, se reemplaza y el resultado que me da es de 2.60%. Muchas gracias. Bueno, a partir de la explicación que les acabo de dar, pudimos conocer y aprender cómo calcular fácilmente lo que es el porcentaje de error. Como ya sabemos, este no debe sobrepasar del 10%. Muchas gracias.